Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Del Cielo a la Tierra, como siempre, como todos los jueves, como todos los domingos aquí en Teleasturias, y lo hacemos hoy con una persona que en su momento, en otra época, fue el alcalde más joven de España, nada más y nada menos, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre durante 15 años, ATS, bueno, pues muchísimas cosas, y alcalde de Morcín, nada más y nada menos, de uno de los sitios más maravillosos que tenemos en nuestro Principado de Asturias. Durante 8 años, desde creo que en 1968 a 1976, José Antonio Martínez Allende. Don José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ya sabes que te voy a tratar de tú, ¿eh? Muy bien, me parece fenómeno porque la comunicación es más fluida y más fácil. Naces en 1935, sí, que ya llovió. Justamente, el 9 de marzo del 35. O sea, soy flamante estrenador de 73 Navidades. Que no está nada mal. No está nada mal, no. Con un recorrido intenso, además, o sea que... naces, bueno, pues en el seno de una familia normal. Bueno, familia normal. Tu padre era facultativo de Minas, tu madre ama de casa, y naces en Morcín. En la Foz de Morcín. En la Foz. Cuando todavía no existían las distocias sociales o los partos que se realizan ahora en estas magníficas residencias, hospitales infantiles, etcétera, ¿no? Entonces, creo que María del Palacio y María Requejo eran las dos ancianas del pueblo que más sabían de estos temas, ¿no? Poner la sábana más o menos aséptica y asistir a esos momentos del parto, ¿no? Y así, en el pueblo nací. Allí me bauticé, allí hice la comunión, allí me casé, y allí, si Dios quiere, pienso entregar el alma al Creador allí, o las posibilidades si es una vida sana, si es en un centro sanitario, pero en fin, es una persona muy enraizada y muy vinculada permanentemente a Morcín y a mi pueblo, que es la Foz. No se puede decir que uno nace en mal momento, porque eso no lo podemos decir, pero en el 35, un año antes de que comenzase la Guerra Civil, yo no sé si tienes esos recuerdos de niño, de tus primeros años. Sí, hombre, ¿quién no recuerda la infancia? Hay temas que son, desde luego, yo nací en el marzo del 35, tengo una hermana, que está jubilada por maestra, que acabó su carrera, o sea, su peregrinaje profesional en la Foz, precisamente en una escuela de la Foz, y dos hermanos. Mi padre falleció en Oviedo, en la defensa de Oviedo, y mi madre estaba embarazada todavía de mi hermana, no había nacido mi hermana cuando falleció mi padre, ¿no? Claro, de eso no hay recuerdos más que lo que te pueden contar, o lo que puedes leer, o lo que puedes tú más o menos colegir de los contactos con las personas mayores, etcétera y tal. Pero sí, a medida que uno va creciendo, sí que va teniendo recuerdos ya que quedan grabados de una manera permanente, y además, bueno, pues afortunadamente recuerdos siempre gratos. Es decir, yo soy hijo de la guerra, hemos pasado, como todos, desgraciadamente, los que han sufrido su carne y sangre, un proceso lamentablemente histórico y que debe estar ya periclitado, debiera de estar de una manera total y absoluta. Pues recuerdo la escuela, recuerdo el hambre. ¿De la escuela qué recuerdas? Recuerdo mucho la escuela de Doña María, que era una escuela que ya se derribó, estaba en lo que es el pequeño coqueto parque de la Foz, ahora estaba ubicada esa escuela. Recuerdo cuando empecé a leer allí aprendí a leer y a escribir. Esa maestra la tengo grabada, Doña María. Aunque algunas veces, incluso cuando hacía frío, nos ponía los dedos así para arriba y nos daba algunos pequeños toquecitos en las uñas, si éramos un poco díscolos, pero bueno, lo recuerdo en plan positivo. Recuerdo un libro que teníamos solo para todos los alumnos, que se titulaba El Tilín Tilín, y que dibujamos los jueves, justamente en los días que veo que se emite este maravilloso programa, ¿no? Los jueves. Y recuerdo, lógicamente, sí, la emoción de haber aprendido a leer y a escribir, y la convivencia con aquellos compañeros, aquellos amigos. Muchos ya se quedaron en el camino, y otros seguimos por ahí todavía, ¿no? Y recuerdo sufriendo un castigo que yo siempre creo que es meritorio y que enseña mucho. Nos dejó un día encerrados en la escuela a la hora de comer a Dimas Delgado, que es un minero jubilado que vive en Gijón, es de la Foz de Morcín también, Delgado Fernández creo que es, y a mí, porque habíamos hecho unas fechorías, y nos dejó cerrados. Entonces decidimos, como teníamos tanta hambre, pues decidimos salir al exterior saltando por una ventana a una huerta que había al lado. Y yo me quedé
prendido en unos zarzales allí y tuvieron que sacarme y tal, todo arañado por todos los sitios y tal. O sea que luego fue, además de eso, el castigo que me propició mi propia madre por haber sido indisciplinado en el acto puramente académico, escolar. José Antonio, ¿y qué recuerdos tiene un niño que vive la guerra? Bueno, pues al crecer, en fin, ver que te falta un ser querido, que tu madre, mi madre, estaban en fin, que yo haga boatos y incienso, pero fue una madre ejemplar, una persona de creencias profundas, religiosas, con un ejemplo de vida, quedando embarazada, viuda con tal. Pasaron cosas que es preferible dejarlas al margen. Pero bueno, mi madre es una persona, mi familia muy querida en el pueblo, gracias a Dios, y a la generosidad de los vecinos y tal. Y sí que uno crece, ¿verdad?, con un pequeño trauma, y a medida que te vas enterando de las cosas y vas viendo el esfuerzo y el sacrificio que tienen que hacer para sacarte adelante. Yo tuve la suerte de alcanzar una beca con unos exámenes aquí en lo que era la Diputación Provincial, etcétera. Yo obtuve una beca para estudiar bachillerato en un colegio interno en Madrid, donde estuve durante 5 años en los salesianos. Soy, por tanto, antiguo alumno salesiano y portador, con mucho orgullo, tenemos un pequeño grupo que nos reunimos siempre el día de San Juan Bosco en Asturias, de otros antiguos alumnos también salesianos, para celebrar el día de San Juan Bosco, ¿no?, patrono. Y después ya me trasladaron por un proceso de enfermedad, unos meses de reposo, perdí un curso, ya me trasladaron a la beca a Oviedo y terminé el bachiller ya entonces en los colegios de los Padres Dominicos de Oviedo, del que guardo un gratísimo recuerdo también. Los Dominicos de Oviedo, que hay una saga de amigos importante, en fin, que seguimos manteniendo contactos periódicos anuales. Incluso formé parte de una comisión de trabajo para mantener la asociación y todas esas cosas, ¿no? Pero para quienes no hayan vivido esa época, un chaval con 8, con 9, con 10 años en la época de la posguerra es difícil y complicado, y supongo que eso te marca para siempre. Sí, indudablemente marca. Yo siempre, el no haber tenido incluso hermanos varones, es una hermana sola, una nada más pequeña que tú, etcétera, no haber conocido a tu padre, y eso es algo que les transmito mucho a mis hijos cuando les regañimos o hay pequeñas discrepancias o lo que sea. Digo, si supieses lo que es haber nacido, crecer sin conocer al padre, a tu padre, pues para que os hagáis idea de que tenéis que ser mucho más cariñosos y mucho más, que lo son, indudablemente, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero bueno, que marca. Hay que definir claramente que efectivamente es un tema que deja una huella, en los sentimientos y en los hábitos de vida, etcétera. ¿¿Te acuerdas de tus amigos de la infancia en Morcín? Sí, yo me acuerdo de muchos, sí, muchos. Me acuerdo allí de un sitio, está precisamente una casa de las más antiguas de Morcín, que la define muy bien Benxa en sus trabajos, Casa Leonor, y el hórreo del cura que decíamos, que era tío mío entonces, el sacerdote del pueblo, y qué juegos teníamos, pues el pío campo, la queda, el escondite, el no sé qué más, los reyes, y el balón era una pelota de papel, que hacíamos con alambre para jugar allí por debajo de aquellos, debajo del hórreo del pueblo de La Foz. Y bueno, pues cuando llegaba la fiesta de la Probe o lo que sea, pues el acercarnos al campo de la iglesia, que estaba un poquitín más aislado, era casi como una solemnidad, los domingos y la misa. Vivíamos un poco en nuestro territorio sin demasiada expansión, es decir, no era un problema ni incluso de timidez ni nada, era ni de rechazo de otro barrio más poblado que era al lado de la carretera, que tenía mayor contingente demográfico, y incluso donde estaban, bueno, pues la iglesia, los servicios públicos más importantes, etcétera, ¿no? Pero sí, era emotivo cuando yo recuerdo muchísimos amigos, algunos se fueron ya, como Raúl Suárez Díaz, Joel Jaime Allende Villoria, recuerdo muchos amigos que fallecieron en accidentes de mina, en el Pozo Monsaco, por ejemplo, Norberto Menéndez, Faustino Villa, etcétera, por citar algunos de los más significativos. El primer viaje que haces por Asturias, ¿a dónde vas? Porque claro, lo de conocer la playa antes en Gijón, por ejemplo, o venir a Oviedo era toda una aventura, Hombre, ¿no? Pues sí, pues mira que es una pregunta interesantísima. El primer viaje lo hicimos, y la primera vez que yo vi el mar, fue con el cura del pueblo, José Manuel Valle Carvajal, que es pisueto, y lleva 58 años de apostolado
fecundo en la Fo de Morcín, entre dos sacerdotes, el anterior, que era Luciano Martínez, que era pariente mío, y él, pues llevan más de 108 años ya, dos sacerdotes solo en una parroquia. Una Foz que le han otorgado recientemente, hijo predilecto de Cudillero, hijo adoptivo de Morcín, tiene una serie digamos, de galardones, por su manera de ser, por su estilo y tal. Y él, con él, organizó en la parroquia una excursión, y yo fui el primero monaguillo. También tengo que confesarle, es un pecado venial, que le bebí mucho vino de vez en cuando, pero bueno, eso lo sabe él también, se lo conté muchas veces además. Hizo una excursión a Cudillero y fuimos en el Vasco, a coger el Vasco asturiano, el Vasco y tal, aparte ayer. Y de allí fuimos a San Esteban de Pravia y a Cudillero. Que tardaste prácticamente lo que se tarda en ir a Madrid ahora. Sí, prácticamente, casi. Y vimos el mar, vimos tal, y bueno, fue una verdadera... ¿Qué impresión cuando ves el mar por primera vez? Fue impactante, había un paisano en la Foz que murió hace poco, Mino, que primera vez que llegó a Gijón, ya siendo muy mayor, vio el mar y miró y vio aquella hontananza, y dijo: qué prau se pierde, aquí la segadora, se puede meter la segadora y no hay ningún tipo de obstáculo, tal. Pues una impresión de ese tipo, ¿no? Muy impactante. Había una niña, Andrea, recuerdo el nombre, que quería comprar un helado en Pravia y traérselo al hermano a la Fo de Morcín. Fíjate a qué nivel estábamos de conocimientos y de cultura para esa época y tal, ¿no? Y bueno, una nota simpática, en fin. Después cuando ya empecé a salir, cuando me fui a Madrid, me subieron al tren aquí en la Renfe en Oviedo, y hasta Madrid, que me fueron a recibir, pues un guaje de 11, 12 años allí, 13 años. Solo también es serio, también cayeron las lágrimas. Me acuerdo porque el primer año no podía venir de vacaciones porque mi madre no tenía medios para pagarme el viaje y todas esas cosas. ¿Lloraste mucho aquí? Y me quedé sin las navidades y lloré en aquellas navidades, lo recuerdo perfectamente, a pesar del cariño, del tratamiento, de la proximidad y de los salesianos, que éramos unos pocos los que habíamos quedado. La congregación, los que estaban ahí, y 2 o 3 alumnos más que estaban en una situación parecida a la mía, ¿no? Sí, aquella noche recuerdo que sí que estaba, el corazón y la mente estaba con los míos, y un niño a esa edad pues es duro, pero bueno, eso va forjándose también, hace que uno se presente en la vida, no tenga temor, cometiendo osadías, pero a enfrentarse a lo que sea, ¿no? Fueron 4 años en Madrid. 5 años, 4 años, casi 5 años, sí. Hasta quinto de bachiller, ¿no? Entonces era el bachiller de 7 con reválida y todas esas cosas. De Madrid poquitas cosas recuerdas, digo, de la ciudad, porque realmente poco salíais de allí, ¿no? Poco. Salíamos a otros colegios. Yo estaba en el Paseo de Extremadura, nos íbamos de vez en cuando a Atocha, a otro colegio. Había otro alumno de allí de Morcín ahí también, que el padre fue de un accidente de mina, y también le otorgaron una beca. Y al colegio de la Paloma, etcétera y tal, ¿no? También de la misma congregación, pero muy poco, ¿no? Algún partido de fútbol así aisladamente, etcétera, ¿no? Pero sobre todo muchos paseos por la casa de campo con los padres salesianos en fila india, y con una disciplina cuasi que férrea, eso sí lo recuerdo. Y comer bellotas también. De esa época recuerdas también, supongo, algún amigo, algún conocido que hiciste en aquellos años en Madrid. Sí, algunos sí, y con algunos todavía tengo contacto, ¿no? Hermanos Montoro, de Sigüenza, Guadalajara, otros de Vascongadas, algunos de La Bañeza, de Astorga, de varios sitios, ¿no? Fui compañero de curso de un hijo de Manolo Morán, el artista famoso, ¿no? Manolo Morán, era muy amigo mío. Un fenómeno y además graciosísimo, sí. Vamos, uno de los tipos más graciosos del cine español, recuerdo con que diferencia. Iba a ver a su hijo de vez en cuando, algún jueves, con su sombrero tal, y le traían unas tortillas de patata que a mí me caía la baba, vamos, Y de vez en cuando yo participaba, teníamos el cajetín al lado, Era muy buena persona, una persona muy cariñosa y muy agradable. José Antonio, tú eres una de esas personas que casi eres un médico frustrado porque no te dejaron hacer medicina. ¿Qué pasó? Sí, mi idea, yo siempre me gustó mucho la medicina, era estudiar medicina, pero volvemos a lo mismo, ahí ya estamos ante un problema de recursos, problema de no había facultad en Oviedo, entonces había que ir a Valladolid y había que pagarse la pensión, etcétera, y no había en mi casa no había medios para eso, ¿no?
Entonces, de iniciar la carrera de médicos, pasé a estudiar ATS, que lo podíamos hacer aquí. Lo podíamos hacer aquí, estaba autorizado por la Facultad de Medicina de Valladolid, dábamos las clases aquí, luego asistíamos a los partos y a las curas y a las prácticas quirúrgicas en el viejo hospital de allá de donde está ahora el orfanato minero, y después nos examinamos, eso sí, en Valladolid, aquí en Valladolid, y en 2 años terminé, en septiembre. Y después, curiosamente, en vez de dedicarme a la profesión lo hago y lo hice en el entorno familiar y de amistad si lo necesitan en un momento determinado, ¿no? Pero pues derivé pues por otra serie de cosas, ¿no? O sea, que son esas cosas de la vida que terminé yo con 22 años y entonces empezaba la profundización del Pozo Monsacro. Había una empresa que se llamaba Obras Subterráneas, que estaba allí, el ingeniero jefe era José María López Orozco, y el facultativo jefe César Noriega Fernández, un langreano muy simpático, muy famoso, que falleció hace poco, que en paz descanse, ¿no? Entonces yo andaba por allí, pues silbando tangos, ¿no?, de vacaciones, y esperando a ver qué iba a ocurrir, dónde me empecé, si me colegiaba y me mandaban a un pueblo por ahí, o qué iba a pasar, ¿no? Y entonces estos tienes que trabajar con nosotros de las 2 cosas, y no sé qué más, y bueno, pues empezar, y además era una empresa que en aquel momento, pues, como se suele decir, pagaba muy bien, es decir, comparada con el resto de los mineros y tal, se ganaba mucho, una empresa que se dedicaba a la producción de pozos y minas, etcétera y tal, y tenía unos salarios muy elevados, etcétera, ¿no? Y yo vivía al lado, o sea, y ahí empecé a trabajar, ahí estuve casi 2 años, y al final de esa obra, pues me destinaron a Ponferrada, un tiempo estuve allí en Cubillos del Sigle, en uno de los pozos que se hizo allí para refrigeración de la planta, y después ya me destinaron el director general a Madrid, que tenía que irme a Madrid, porque tal, en fin, yo había cogido méritos en la empresa, etcétera, y después estando en Madrid, en Sidesa compra a Hulleras de Riosa, lo que había sido Sela antes y luego Hulleras de Riosa, compra la mina, y entonces el director de esa mina, de esa explotación de Ulla, que aún vive, que es don Luis Álvarez Fuello, que tenemos referencia de que es el ingeniero pues de más edad, en España seguro, ya se habla de que de Europa, no lo sé exactamente, no podía acertar esta última, pero desde luego de España estoy seguro que sí, porque se hicieron investigaciones en ello y tal, y que vive, y que yo comparto mesa y manteles con él pues casi cada 15 días los jueves, y con su hijo Luis, que también es un ingeniero jubilado de Sidesa, Luis Fuello, ¿no? Y es una saga además de ingenieros, tiene otro hijo, otro yerno ingeniero, tiene otros 2 nietos ingenieros, etcétera, ¿no? Es la saga de los Fuello, ¿eh? Y este señor pues me conocía, porque había conocido ya a mi padre en la mina como vigilante y todas esas cosas, ¿no? Y me rescataron para venir otra vez para la Foz, cosa que yo deseaba vehementemente, porque yo en Madrid me caía como una losa, ¿eh? Y bueno, me acuerdo un verano allí que pasé trabajando que fue brutal, porque era algo asfixiante y no lo soportaba. Los norteños estamos un poco hechos a un clima más benigno, más tolerante, ¿no? Y ya me vine a Asturias, y ya estaba casado, ¿eh? Con la primera niña no nació en Madrid, vino mi mujer a dar la luz aquí, entonces ya vinimos a la Foz, reconstruimos una casa, ya era un estatus distinto, etcétera y tal, y ahí seguimos hasta que en Sidesa se integró en el consorcio empresarial de Unosa, que fue una de las últimas minas, que por cierto yo en aquella ocasión era alcalde, y luché muchísimo con el alcalde de Riosa, que en paz descanse, Silvino Sariego, para no entrar en Unosa, puesto que nosotros éramos pozo piloto y éramos de una empresa pública, en este caso en Sidesa, el carbón, la hulla lo consumía todo en Sidesa, y por lo tanto no había por qué, pero bueno, luchamos, y al final, pues me acuerdo que un día López Bravo, que falleció en aquel desgraciado accidente, ministro de Industria en Sondica, pues vino a inaugurar una de las partes de la térmica de Soto, y anunció en el próximo Consejo de Ministros el Pozo Monsacro, que está aquí al lado, se incorporará definitivamente al consorcio de Unosa. Entonces yo pasé con bagajes a Unosa y hasta la jubilación o prejubilación en el 93. Nos iremos a Unosa dentro de un momento, pero supongo que en tu juventud también tendrías tus momentos de ocio. Porque, José Antonio, yo te veo como una persona, primero culta, etcétera, pero con ganas también de pasártelo bien. ¿Dónde te lo pasabas bien? ¿Dónde ibas a tomarte tus vinillos o tus sidras? No, pues sí, yo, mira, Oviedo muchísimo. Yo soy un amante de Oviedo, me encanta Oviedo, ¿eh?
Prueba de ello es que durante muchos años pues me vine a Oviedo todos los días. Pues acuérdate de esa época de juventud y dime los locales, los pues sitios mira, donde los tú locales, ibas. los sitios, el local más agradable, yo soy sidrero, de los de escancie, de verdad, no de esos aparatos ahora modernos que me parecen muy bien, pero que no me... Yo creo que la sidra hay que hacerle el canto, lo que es, tiene pues la filosofía, el estilo, y el velo expandido en el vaso, y todas las cosas tiene... Es un rito, y es un rito que muy respetable además. Yo paraba mucho en lo que es hoy el Boulevard de la Sidra, ¿no? Y sigo parando en el Ferroviario, ahora más tarde en el Marcelino. Siempre tuvimos tertulias, hicimos tertulias en la FO, la tertulia de los viernes del Coto, que tomábamos cotos y siempre llevábamos de casa nuestras viandas, cada uno las poníamos a disposición de todos para, bueno, y eso hacía mayor, refundía más la amistad, unía más, consolidaba más buena ley de vecindad, etcétera, ¿no? Una peña del estipendio, que hacemos una excursión todos los años por ahí también, de todas las edades, de todos los espectros ideológicos obviamente y profesionales y tal. Y en eso sí que, y viajar, yo viajaba... No viajar de una manera, digamos, viajes de carácter internacional, hice algunos, estuve en Francia, estuve en Alemania, estuve en Bélgica, en Holanda, estuve tal, donde cuando más viajé fue, lógicamente, en mi época de presidente, asistiendo a congresos y tal, a nivel nacional, etcétera y tal. Pero sí, yo el ocio lo administraba mucho, me gustaba mucho el cine, hasta que el cine empezó a ser para mí un poco ilustrativo, Quizá soy un mal ¿Qué crítico. películas te gustaban? Hombre, pues yo vi Ben-Hur muchas veces, porque me acuerdo porque la vi esta Semana Santa todavía, ¿no? Y me gustaba mucho porque yo era admirador de Pepe Suárez, nuestro artista, nuestro galán joven, que fue alcalde de ayer, siendo yo jefe del departamento provincial de política. Y bueno, esas películas porque te tira un poco el efecto humano, el cariño que tienes a los tuyos, a lo que es Asturias y que quieres que todo el mundo triunfe y tal. Pero bueno, me gustaban las películas de carácter dramático, no, de otro tipo, ¿no? Entonces iba al cine bastante, iba tal, y luego sí, tertulia, mucha tertulia, muchos vininos, muchos tal, mucha sidra. ¿A qué cine ibas? Pues solía ir al Aramo y solía ir al que estaba, el de Cinema, después más tarde ya a la Ayala, cuando fueron desapareciendo y tal, porque bueno, yo por mis años conocí Oviedo con otra fisonomía totalmente distinta, ¿no? Y yo, pero bueno, ya te digo, es una ciudad que, hombre, frecuentaba también, lógicamente me gustaban actos culturales, de todo tipo. Bueno, pues ahora se puede ir al Club de Prensa, se puede ir a otros sitios, pero antes otras conferencias, cosas de esas, y sumando en ese sentido, en fin, reforzar un poco los pequeños conocimientos que uno tiene, ¿no? Vamos a irnos con publicidad, José Antonio, porque el tiempo pasa volando, pero ya estamos en el descanso, es decir, que nos queda otro tanto como esto. ¿A qué te pasa el Qué tiempo rápido volando? pasó. Siempre le pasa a todo el mundo que viene a este programa, dice, pero si es que me pasó volando, si es que no me entero. Señoras, señores, continuamos adelante en Teleasturias con José Antonio Martínez Allende. El próximo 16 de abril le van a hacer un homenaje, porque después hablaremos, fue presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre en el Principado de Asturias, entre otras cosas de mayor o menor importancia. Hablaremos de cuando fue alcalde más joven de España, en una época distinta a la que estamos viviendo en este momento, pero que hay que recordar, y hablaremos también pues de Morcín, de sus recuerdos, de todo un poco. Será dentro de unos instantes en la sintonía de Teleasturias, aquí en Del Cielo a la Tierra. Sé que les gusta el programa porque lo dicen y además me lo comentan y lo comentan, sobre todo fundamentalmente por las vivencias de las personas que nosotros traemos aquí. Les gusta que digan los locales de hace años que han desaparecido, etcétera, y yo les pincho para que lo digan. Así que no se preocupen, que seguiremos haciendo eso. Volvemos dentro de un instante en Teleasturias, en Del Cielo a la Tierra.
Con José Antonio Martínez Allende seguimos, alcalde más joven de España. Me tienes que explicar esto, porque claro, creo que saliste incluso en los medios de comunicación de aquella época, en el año 68, cuando entras de alcalde en la Font de Morcín. Sí, justamente, sí. El más joven. El más joven, sí. ¿Cuántos años tenías aquello? Pues tenía 32, 33, sí. Entonces, bueno, ahora hay alcaldes muy jóvenes, pero es que antes siempre éramos alcaldes digitales, y las digitales, pero no digitales. No digitales. Exactamente, informáticamente hablando, sí. Sino de la otra manera. Con ese paréntesis. Entonces, bueno, siempre solían ser alcaldes gente con cierta madurez, cierta edad, cierto peso específico y tal, pero bueno, eran personas, lógicamente, que tenían un prestigio en el pueblo, etcétera, en el concejo. Entonces, tocó mi padrino político fue un poco Paco Ballesteros Villar, Francisco Ballesteros Villar, que siendo el subjefe provincial del movimiento me nombró a mí jefe del departamento de política local, que abarcaba pues lógicamente toda la provincia, ¿no? Ese mismo cargo que yo tuve pues lo tuvo Gerardo Turiel de Castro, que en paz descanse, Manolo Arregui, Rodrigo Grossi, que fue alcalde de Llanes, Paco Ballesteros, que luego le nombraron gobernador de Segovia, etcétera, y yo ocupé ese puesto de vacante de Manolo Arregui también, Álvarez, ¿no? Y efectivamente, sí, durante un tiempo fui jefe del departamento de política local. Una de las mayores tareas más significativas era ver cómo iban todas las cosas en los ayuntamientos y cómo funcionaban las corporaciones y los consejos, etcétera. Y también en la elección y en los cambios de los alcaldes. Teníamos que hacer una labor exhaustiva de la conducta moral, social, ideológica también, Todo hay que definir las cosas en su justa medida, ¿no? Y eso me tocó, bueno, pues trabajar durante unos años en esa tarea. En cuanto al alcalde de Morcín, pues sí, coincidió ser el más joven de España, que yo ni lo sabía, lo supe por una revista que se llamaba Administración Local, que publicaba el propio ministerio y que salió, bueno, todos los medios de comunicación provincial y local. Y más concretamente una crónica muy cariñosa que conservo además de Mundín Peña, Raimundo Fernández Peña, que fue, bueno, periodista corresponsal de la Nueva España en Mieres y en Ablaño durante muchos años, incluso le han hecho un monumento en Ablaña después de fallecer, etcétera, y que, bueno, glosaba un poco la figura mía y la juventud y todas esas cosas y tal, ¿no? Y la conservo porque estaba muy simpática. Raimundo Peña fue todo un caballero. ¿Qué suponía ser alcalde en una época distinta a esta? Una época donde no te elegían, sino que evidentemente no te elegían los votantes, sino que te elegían, como dices, además de una manera absolutamente gráfica, digitalmente. Bueno, pues suponía, desde luego, yo creo que no hay ningún cargo en la vida pública que pueda ser tan remunerado sentimentalmente. Vamos a establecer una clarísima separata, ¿no?, como el de alcalde. Es decir, se sufren muchas decepciones, son muchas horas de soledad, de despacho, no había los medios que hay ahora, con las riadas de millones que hay ahora, yo que vivo en el hábitat minero, pues se harían milagros, y nosotros no teníamos, desde luego, ese tipo de elementos básicos para hacer obras y para hacer infraestructuras y para hacer, en fin, las cosas que tiene que hacer o debe hacer un ayuntamiento. Los recursos eran nimios, pequeños, etcétera, etcétera. Pero yo estoy muy feliz, y es de toda mi vida en cargos públicos, en cargos románticos, no remunerados. Desgraciadamente, hoy vivimos una vida que nos hace asirnos demasiado al sillón, a la política profesionalizada, a muchos intereses de carácter económico, etcétera y tal. Entonces era puro y sano romanticismo. Y así asumíamos esas responsabilidades, y también quienes nos nombraban y nos exigían como si fuéramos asalariados de verdad, pero había más vocación de servicio, la vocación política en el sentido estricto del arte de lo posible y de hacer algo por los demás sin pedir nada a cambio. Eso ahora está más mancillado, desde mi punto de vista al menos, tiene otras lecturas distintas, ¿no? Y sí, yo fui alcalde y creo que se hicieron cosas con muy pocos medios. Algunas de ellas fueron polémicas, pero han sido y están siendo pues los proyectos estrella de Morcín de muchos años, como son el centro educacional de GB, los polideportivos, etcétera y tal, que aunque había siempre, desgraciadamente, esas fuerzas de carácter un poco localista, ¿no?, de
que si para acá, si para allá, pues si para este pueblo, si para el otro, realmente en este caso pues todos ganaron, ¿no? Ganó quien pretendía llevarlo a Santa Eulalia de Morcinco, y es un poblado absolutamente moderno, bonito, bien urbanizado, con unas posibilidades de futuro enormes, y en la foz donde están los colegios pues hay también una población importante, la parroquia de mayor demografía, hoy de transporte, comedores, etc. No hay ningún problema, ¿no? Estoy orgulloso de esa obra, que ya digo, fue polémica, costosa y tal, pero es una de las obras más importantes y que está marcando un hito en la cultura de Morcín. Cuando salías a la calle siendo alcalde, ¿tú sentías bueno, que eras el tipo más importante del pueblo o no? No, bueno, es decir, yo creo que todos albergamos una pequeña vanidad que puede a veces aflorar o quedarse ahí y tal. Hombre, si te sientes... Y hay una cosa que me llama mucho la atención y que me agrada muchísimo. Después de 32 años voy por ahí por los pueblos, voy a la Piñera... ¿Te siguen llamando alcalde? Me siguen llamando, ahí está José Antonio el alcalde. Digo, yo hago una reflexión, digo, yo tuve que ser nefasto o algo al menos bueno haber aportado cuando se acuerdan de que yo hace 32 años fui el alcalde, ¿no? Incluso generaciones más jóvenes que por haberlo oído, que saben, oh, José Antonio el alcalde, ¿no? Y yo siempre me relacioné mucho con la gente más joven, siempre he tenido un poco esa vocación de estar cerca de la gente joven, porque yo creo que te insuflan optimismo y posiblemente la sabiduría venga de los que te sepan más, de los que tengan más años por experiencia. Pero y a mí, ya te digo, me resulta muy grato eso de que me sigan llamando José Antonio alcalde, ¿no? ¿Dónde te coge, cómo te coge la muerte de Franco en el año 1975? Tú eras alcalde en aquel momento alcalde de la y jefe del departamento. Y jefe del departamento de política provincial, ¿no? Sí, pues una noche con todo el equipo en la sede, en la jefatura, pues pendientes del Madrid y de los teles y de las comunicaciones que había. ¿Te recuerdas de aquel día? Sí, me recuerdo, sí, me pasé la noche entera con otros 4, 5 o 6 personas cumpliendo las directrices que nos daba entonces el gobernador civil, Victorino Anguera Sansó, por aquel entonces, ¿no? ¿Qué te decían? Pues nada, que había que estar pendiente, simplemente había un proceso, lógicamente, para comunicarlo inmediatamente a todos los alcaldes, etcétera y tal. Y bueno, pues yo sé que todo transcurrió con absoluta tranquilidad y sosiego y con una verdadera paz. Pues fueron unos días tensos, porque nos exigían estar pendientes y estar y con una serie de pautas a seguir, pero bueno, sin ningún problema. Y hablando de Franco, pues me gustaría añadir, yo fui alcalde franquista, accedía, como digo, a mi condición de alcalde, no por ninguna cuestión específica, lo digo con toda sinceridad, a corazón abierto, sino por el deseo de servir, de hacer útil a la sociedad y al municipio y al pueblo que me vio nacer, ¿no? He tenido una audiencia, a lo largo de la etapa política, despachamos muchas veces con Adolfo Suárez era ministro, el actual ex vicepresidente, el pobre, que está pasando, como todos sabemos, un proceso de enfermedad irreversible y desgraciado. Con él despachamos siendo ministro algunas veces, y cuando nos recibió Franco, si yo recuerdo, bueno, pues ese momento era como una figura casi un poco idílica, delante del despacho, el salón de los cristales, y luego hasta que aparece la figura del caudillo por aquella puerta y tal, al despacho. Vives unos, porque yo iba en un grupo además que también resultó, era el más joven de aquel grupo, justamente, y bueno, recuerdo eso con cierta la emotividad, etcétera, que había, ¿no? Entonces en aquella ocasión era gobernador Mateo de Ros, y estaba Asturias en huelga minera. Recuerdo eso perfectamente, y recuerdo incluso la conversación que mantuvieron después el caudillo y Mateo de Ros, y luego el gobernador nos lo contó a nosotros. Nada especial, nada específico, nada del otro mundo, etcétera, ¿no? Nada más pidiendo, bueno, pues reconciliación con las partes y diálogo y puesta a punto otra vez de las cosas y tal, ¿no? O sea que te impactó en aquel momento, mucho, ese momento, ¿no? Claro, una cosa... Es alguien que salía todos los días en la televisión. Sí. No, y salíamos en la televisión, y todas las fotografías. bueno, que estaba en España y era el que más mandaba, ¿no? El nodo, no hay otra cosa, o sea que... Eres al margen de, pues eso, del alcalde más joven de España, eres fundador de una sociedad que es una maravilla.
que es la Hermandad Cultural y Recreativa Nuestra Señora de la Prove de la Font de Morcín. Justamente, sí. Otro de los grandes amores que uno lleva dentro. Sí, también justamente, es que parece un poco, pero como es la verdad, y aquí estamos como confesando, ¿no? Pues también yo tenía 19 años, y también era el más joven de aquel grupo, y formamos la Hermandad de la Prove. Primero habíamos pertenecido a esas comisiones, que es la comisión de fiestas y tal, entendimos. ¿Cómo nace? Pues nada, ¿Y por qué nace? Pues nace porque nos parecía, era un grupo con muchas inquietudes y queríamos hacer una sociedad con sus estatutos y en fin, comprometernos con una serie de actividades, etcétera. Y pues nada, fundamos con su estatuto, con tal, hicimos una asamblea, un domingo a la salida de misa, en el Ciremar, y ahora ya desaparecido, y creamos la Hermandad de la Prove, que tiene ahora ya la friolera de 56 años, y se mantiene. Más o menos hubo algunos momentos de crisis y tal. La Hermandad tiene un bagaje de cuestiones, de actividades. Llegamos a tener 1000 y pico socios. Yo fui el primer secretario, después fui presidente varias veces. Cuando me nombraron alcalde, pues cesé de presidente de la Prove. Luego, cuando dejé la alcaldía, me volvieron a nombrar presidente, y así en varios mandatos, tal, y finalmente pues me nombraron presidente de honor. Y hicimos muchísimas cosas, ¿no? Desde el carácter cultural, deportivo, de todo, Pero también se hicieron algunas cosas en torno a la hermandad importantísimas para el Morcín, para la Foz y para Asturias, que es, por ejemplo, el queso de fuego al pito, los certámenes. La primera feria de los quesos artesanos de Asturias se hizo siendo yo presidente en el último mandato, que se celebra todos los años el día de la Prove, que es nuestra patrona, ¿no? La Virgen de la Prove de la Foz. Y luego está que es la feria o el certamen del queso anfitrión por antonomasia, que es el queso de fuego al pito, que afortunadamente se recuperó y que además, bueno, pues en este momento está en alza, y ya ese dicho que se vende en la China y en Estados Unidos es cierto, ¿no? En la misma Foz se creó una quesería por un empresario joven, muy dinámico, muy interesado en estos temas, Jaime Fernández, que su abuela era también tía mía y hacía el queso de fuego al pito allá en una aldeína que se llama La Figar, y se recuperó todo ese tal, se está haciendo queso. Grao Alpairo de la Fo de Morcín también montó un montón de fábricas, y en este momento tiene un alto grado de comercialización, y es un producto que está brillando y que se conoce ya, lo estamos viendo frecuentemente en todas las ferias y en todos los comercios, etcétera. La Foz, que por cierto está creciendo cada vez más turísticamente incluso, ¿no? Sí, está creciendo, y en torno a esto precisamente se está haciendo el Museo del Queso, que es una inversión cuantiosísima de más de 500 millones, que están las obras. El otro día asistíamos a la presentación de un libro del arquitecto, autor y proyecto Félix Gordillo, donde entre las obras clásicas estas de otras obras de museos o de monumentos históricos, aparece una de las obras más importantes, el museo que se están construyendo ahí. Creo que eso le va a dar a la Foz y a Morcín un impulso importante en cuanto a visitas, en cuanto a potenciar el elemento turístico, etcétera, porque Morcín es lo que decías tú antes al principio, es un concejo corazón de Asturias, en el centro de Asturias, que es una joya verdadera en cuanto a paisajísticamente hablando, gastronomía, tiene dos joyas de la cultura arquitectónica y demás, que son el Monsacro, las dos capillas del Monsacro, donde estuvieron los restos en el Pozo Santo Toribio traídos, o sea, los restos, las reliquias traídas de Jerusalén, antes de pasar a la Cámara Santa, etcétera y tal. Pero bueno, es un tema, digamos, que Morcín, con el apoyo de la Angliru, a otra vía de acceso que van a hacer por el Taulal y a la Pie de San Sebastián, etcétera, es un concejo, bueno, pues perfectamente comunicado con el centro del corazón de Asturias, y que tiene muchas grandes posibilidades. El viaje que más recuerdas, al margen, por supuesto, de aquel primer viaje que haces a Cudillero y en el que ves por primera vez en tu vida el mar y que te impacta tanto, ¿cuál es tu viaje, el viaje de tu vida? El viaje de mi vida, hombre, podría ser el del recién casado, ¿no? Que fuimos a La Coruña, en Alsa, y quedamos en el Hotel Embajador, y para venir para acá con los últimos recursos que había, y otro matrimonio que encontramos ahí asturiano, vinimos en un taxi desde La Coruña a Oviedo. Eso es un lujo, ¿ya? Un lujo, a pesar de rascarnos los bolsillos tanto, ¿no? Pero bueno, el viaje sí, hay muchos, pero bueno, digo, sí, impactante por darle también un poco de rienda suelta a los sentimientos, ¿no? Me decías, comentaste a lo largo de la entrevista cuando hablabas, bueno, pues de lo diferentes que son las épocas, ¿no? La época de antes, la época de ahora, la democracia, la dictadura en su momento. Tú eres de esas personas que
que quiere conciliar absolutamente todo y que de alguna manera quiere que este país olvide un poco, ¿no?, para poder ir hacia adelante. Me lo comentabas tomando un café y lo comentaste incluso en un momento determinado dentro de la entrevista. Es importante esto, ¿no? Sí, yo desde luego sí, soy vocacionalmente conciliador, ¿eh? O sea, soy persona de profundas creencias religiosas y practicante, y yo no, es decir, la palabra odio, la palabra, hombre, puede haber más o menos simpatía, un tedio medio, en fin, simulado ahí o tal, pero conciliador absoluto. Yo creo que, es decir, hay algo, por ejemplo, que no me seduce especialmente a mí, el tema de las memorias históricas y todas esas cuestiones y tal. Yo creo que hay que dejar esas cosas ya, porque todos más o menos debiéramos de estar entonces en esa memoria, incluidos en esa memoria histórica, ¿no? Y yo creo que eso no hace más que intentar, bueno, pues o conseguir de alguna manera convulsionar un poco y hacer un poco que la barca, en vez de ir recta, pueda, si no zozobrar, al menos tener algunas vacilaciones, ¿no? Me parece que lo que hay que hacer es simplemente perdonar las cosas. Es pasado, ha sido una historia desgraciada para muchas personas, para todos en general, y lo que hay que hacer es convivir, y, en fin, sentirse necesarios unos para otros, apoyarse, y es un poco, yo ya te digo, lo que presidió un poco mis actuaciones en la vida. Por eso ese acceso a la alcaldía, ese acceso a esos puestos, a la propia hermandad de donantes, ¿no?, donde, bueno, pues todos los días en Asturias se necesitan 250 bolsas de sangre, y tiene que haber 250 personas solidarias, sensibles, que pongan su brazo, porque es que no hay medicina sin sangre, y no hay ningún producto de laboratorio de síntesis que pueda sustituir a la grandeza de lo que es la sangre, ¿no? Sí, posiblemente sea uno de los gestos en el que realmente podemos ver reflejada que la vida va mucho más allá de creencias, de políticas, etcétera, etcétera. Porque uno, cuando da la sangre, la da a cualquiera. No con independencia, evidentemente, de quién es el que la va a recibir, ¿no? Es una de esas grandezas, ese anonimato que tú citas, ¿no?, que pones el brazo y no sabes a quién le van a transfundir esa sangre, no sabes de qué sigla sindical, ni de qué color, ni a quién vota, sabes que vas a hacer algo por salvar la vida de los demás, o por lo menos a recuperar la salud con otras terapias, que las hay lógicamente, de farmacia y demás, y que si no fuera por esa generosidad no existiría la medicina, se podían cerrar los hospitales. Sí, aquí hace unos meses hubo una pequeña crisis y hubo que diferir intervenciones quirúrgicas y desde luego priorizar las más urgentes y dejar las otras. Fijaros lo que significa esto. Estuviste 15 años al frente de esta hermandad. Sí. Este año lo dejas. Realmente, años. Este ha sido tu último año como presidente, ¿no? Mi último año, sí. Realmente se necesita sangre diariamente y en cada momento. En cada momento. Y cada vez más. Y cada vez más, porque mejora la tecnología, mejora, en fin, cada vez las intervenciones quirúrgicas son más osadas, etcétera, pero también aumentan las enfermedades, el proceso de los oncológicos, los accidentes, las intervenciones muy agresivas. Asturias tiene una población, todos lo sabemos, que envejece, o sea que estamos en el ranking europeo en cuotas muy superiores a otras comunidades y otras naciones, y por lo tanto se necesita más cantidad de sangre para atender esas demandas, ¿no? Y sobre todo es que además tenemos que decirlo, Asturias tiene una medicina y una red hospitalaria muy importante, y desde luego con unas posibilidades de ayudar a mejorar las condiciones de salud y a salvar. Es conveniente que sepamos todos los españoles que 250 vidas se salvan diariamente, esto es estadístico, por una transfusión sanguínea. Una persona que llega sangrando por un accidente o por un aneurisma o por lo que sea. 250 o 260 vidas diarias, estadístico, y 2.500 mejoran su condición de salud gracias a la sangre transfundida o a los hemoderivados de la propia sangre, ¿no?, que sostienen después en tratamientos en el laboratorio, en el centro, en este caso en el Centro Voluntario de Sangre y Tejidos de Asturias, que es un centro modélico que dirige magistralmente el doctor Tebar, y que además de sangre es un banco de tejidos también muy importante, que estamos a la cabeza de Europa en muchas cosas. Recomiéndame un rincón de la Foz. Un rincón de la Foz.
para comer, para visitar... Para lo que quieras. Para lo que quieras. Bueno, pues yo te diría que subieses a Otura, por ejemplo. La Otura, que está para arriba de la foto derecha, es una senda que hay, una carretera que hay, que va camino del Monsacro, ¿no? En Otura, porque hay un microclima y se domina paisajísticamente, es una maravilla, ¿eh? Lo que se puede dominar es ahí. Pero de verdad un rincón para subir al Monsacro, las capillas de la Magdalena, donde un día soleado como hoy se puede ver hasta el Musel de Gijón, y no el producto que se puede maniobrar en ese momento en la carga y descarga, no, pero quiero decir que se visualiza perfectamente, ¿no? ¿Dónde veraneas? Pues yo soy, mientras los niños, tengo 5 hijos, 5 nietos, mientras los críos fueron pequeños y otras cosas, siempre de camping, con un 600, luego con un 124 y el cajón atrás y la tienda. A Vivero, fui muchos años a Vivero, pero Vivero, que está entre Estaca de Bares y tal, no sé qué, el clima era bastante adverso, luego decidimos pasarnos a Bayona, ¿no? Después ya al empezar los hijos a tener cierta autonomía y a casarse y todas cosas, pues entonces ahora vamos a León. Yo digo que soy un poco adicto a los mosquitos, me pongo la medicación adecuada y el repelente ese y hasta el antihistamínico y no pasa nada, ¿no? Vamos a León porque tenemos allí mi hija mayor, que también es maestra, tiene una casita allí de esas de madera, una piscina y tal, y allí nos pasamos un mes en verano. ¿Qué ves en televisión? Televisión, todos los informativos que puedo. Tengo más adicción a unas cadenas que a otras, ¿no? Lamento no poder ver Teleasturias, porque yo he sido entrevistado aquí varias veces en tertulias y tal. A ver si podemos, si con el tiempo nos llega, porque en Morcín estamos un poco, como no vemos tampoco otra serie de cadenas y tal. Pero bueno, suelo ver eso, el fútbol, soy un apasionado del fútbol. ¿Eres del Oviedo, del Sporting? Soy del Oviedo y del Madrid. Del Oviedo y del Madrid. Deseo vehementemente que el Sporting suba, Lo digo, ayer estaba tal porque eso nos dignificaría tener un equipo en primera división. Y tertulias, me encantan las tertulias y en radio lo mismo, ¿no? O sea, las tertulias es un tema que también me seduce de una manera especial, ¿no? Lo demás no, las películas y tanta en fin, marrullería que hay por ahí no me encanta, no me gusta. ¿Cuál es el consejo más importante que le has dado a tus 5 hijos? Pues que nunca haya discrepancias entre ellos y que sean solidarios. Si volvieses otra vez a nacer, ¿seguirías siendo alcalde? ¿Te gustaría ser alcalde? Sí. ¿Otra vez? Me gustaría ser alcalde. Fue una de las tareas y de las labores que más me entusiasmó, que más horas me entregué a ella, con más pasión. Pues quizá porque, claro, como no había los recursos necesarios para hacer lo que uno quería, pero por ejemplo inauguramos los primeros teléfonos de cabinas públicas que hicieron dentro de la Vitamina fueron en Morcín, que un día cuando salí yo del ministerio me encontré a Pepe Suárez, que en paz descanse, y me dijo, este cabra ya me ganó por la mano y se lo van a poner en Morcín antes que en ayer, y así fue. Digo eso por citar, una electrificación, una infraestructura, una red de aguas, etcétera, ¿no? Pero es que lo del alcalde además es como si el despacho está abierto a recibir a la gente, te cuenta sus problemas, puedes ayudar mucho. Hay mucha gente en la sociedad que necesita de apoyos, de consejo, de orientación. Es un puesto tremendamente difícil ser alcalde. Es difícil. Es muy difícil porque es posiblemente el que más contacto tiene directo con las personas a las que tiene que satisfacer en un momento determinado. Y es el delegado de gobierno a todos los efectos. José Antonio, el día 16 te hacen un homenaje a las 2:30 de la tarde, un grupo de amigos en un almuerzo homenaje como presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre del Principado de Asturias, 15 años. Va a tener lugar en el restaurante Casa Lobato, en la carretera del Monte Naranco, en Oviedo, y quien va a glosar tu vida va a ser Francisco García Menéndez Tebar, que es el director técnico del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias. Yo creo que sea todo un éxito, que te encuentres muy bien ese día, que no llores mucho, porque tienes la pinta de ser ese hombre que se emociona porque tienes muchos sentimientos y a veces pues supongo que los dejas traslucir, ¿no? Lo mismo que lloraste cuando marchaste a Madrid en aquellos años, seguro que el próximo día puedes echar alguna lagrimuca, no pasa absolutamente nada.
si lloras de gozo y de felicidad, pues uno se tiene que sentir tremendamente contento cuando lo hace. Que seas muy feliz, ha sido un placer tenerte aquí y que hayas contribuido a que este programa conozca más cosas de la vida de quienes pues habitan en nuestro Principado de Asturias o tienen relación con nuestro Principado de Asturias. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a vosotros. Creo que es un programa muy sugestivo, muy interesante y que permite efectivamente transmitir a la sociedad lo que uno piensa, lo que uno es y lo que uno significa en su pequeña parcela. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Señoras y señores, hemos tenido hoy con nosotros a José Antonio Martínez Allende en Teleasturias. Esto es Del Cielo a la Tierra, el próximo jueves más. Ya saben ustedes que intentamos que ustedes se diviertan y les pase el tiempo tan rápido como a nosotros en un programa de entrevistas para conocer posiblemente el lado más humano de nuestros entrevistados. Muy buenas noches y hasta el próximo jueves.